Hola a todos. Bueno, en este segundo video vamos a referirnos específicamente a la teoría de la tectónica de placas. Pero antes de meternos de lleno en el tema del video, debemos hacer una breve pero necesaria diferencia acerca de lo que son los polos geográficos y magnéticos de nuestro planeta Tierra. Ahora bien, el estudio del campo magnético terrestre es muy interesante, pero trataremos de no desviarnos demasiado del tema del video y solo haremos una breve mención para tener un marco de referencia. Ahora todos sabemos que por los polos geográficos norte y sur pasa el eje sobre el cual gira nuestro planeta sobre sí mismo. Y aparte todos los meridianos convergen en estos polos. Ahora bien, ¿qué es el polo norte magnético? Bueno, cuando utilizamos una brújula, esta se alinea con el campo magnético de la Tierra y apunta al norte. Pero no al norte geográfico, sino al norte magnético, que es donde convergen todas las líneas del campo magnético terrestre. Y ambos no se encuentran ubicados en el mismo lugar. Por ejemplo, el polo norte magnético está separado a unos 900 kilómetros del polo norte geográfico y el polo sur magnético está separado a unos 2600 kilómetros del polo sur geográfico. Esta es una diferencia que es importante y que además varía año a año. Por ejemplo, el polo norte magnético se separa a una razón de unos 40 kilómetros por año hacia Siberia. ¿Y esto qué tiene que ver con la deriva continental? Pues ahí vamos. Resulta que muchas rocas adquieren, al momento de su formación, una cierta carga magnética, cuya orientación coincide con la que tenía el campo magnético terrestre al momento de su formación. Por ejemplo, las lavas basálticas que extruyen de las dorsales ubicados en los centros oceánicos poseen minerales magnéticos que, cuando la lava se solidifica y forma los basaltos, ¿recuerdan la clasificación de rocas ígneas del video de rocas? Bueno, estos minerales se alinean con el campo magnético, del mismo modo que se alinean las limaduras de hierro cuando se coloca un imán en el reconocido experimento escolar. En la década de 1950, los geofísicos, estudiando anomalías magnéticas en los fondos oceánicos, lograron medir un magnetismo residual muy débil, llamado paleomagnetismo. Lo lograron con instrumentos muy sensibles en rocas que se formaron en el pasado geológico. Ahora, el estudio de estas mediciones logró determinar que las rocas se encontraban, cuando se formaron, en una posición diferente a la posición actual. Esta fue una evidencia decisiva en apoyo de las ideas de Alfred Wegener y vino del lado de la geofísica. Sin embargo, las ideas de Alfred tuvieron que esperar, como dijimos, a que nuevas evidencias científicas permitieran explicar el origen de las fuerzas que permiten los desplazamientos de las placas litosféricas. Y allí entra la teoría de la tectónica de placas, que explica el origen de las fuerzas que permiten los desplazamientos de las placas litosféricas sobre la astenósfera. La teoría de la tectónica de placas permite integrar toda la información, que en apariencia es inconexa, en un gran cuadro global. Esta teoría, apoyada en una fuerte base científica, explica de forma coherente los procesos que permiten los movimientos de las placas, su formación y su destrucción. Pero también la teoría de la tectónica de placas ayuda a comprender los fenómenos sísmicos y volcánicos como parte de procesos conjuntos reunidos en una dinámica global. Y también ayuda en la búsqueda de yacimientos minerales de importancia económica. La teoría de la tectónica de placas, que fue establecida formalmente en la década del 60 y 70, se basa en las observaciones que hizo Alfred Wegener en 1915 y que reunió el concepto de deriva continental, como vimos en el video anterior. El concepto básico de la teoría de la tectónica de placas es simple: el calor asciende. Veamos. Sabemos que el aire caliente, al ser menos denso, circula por encima del aire frío, que es más denso. De la misma forma, las corrientes de agua cálida circulan por encima de las corrientes de agua fría por una diferencia de densidad. El mismo principio se aplica al material semiplástico que compone la astenósfera y que podemos imaginar como una masa de alquitrán espesa, viscosa y caliente. Pues bien, la transferencia de calor del interior de nuestro planeta, que procede del núcleo y del manto inferior, produce movimientos ascendentes del material de la astenósfera desde zonas más profundas y calientes a zonas más superficiales, donde se enfría, se vuelve más denso y desciende para luego calentarse y retomar su camino ascendente. Este movimiento continuo genera lo que se denomina corrientes de convección. Y precisamente este movimiento
es el que produce el desplazamiento de las placas tectónicas. Y ahora veremos cómo. Lo primero que debemos decir es que las placas litosféricas se mueven a velocidades no uniformes. En algunos casos, unos pocos milímetros al año, mientras que en otros casos pueden superar los 10 centímetros al año. Es decir, que la configuración de las placas se está modificando lenta pero continuamente. También es importante saber que estos movimientos son los responsables del levantamiento de montañas, del desarrollo de volcanes, de los movimientos sísmicos o terremotos, de la formación o expansión de los océanos, y está asociado también a yacimientos minerales y petrolíferos. Por otra parte, las placas litosféricas interaccionan entre sí. Las placas se separan, o sea, divergen, se juntan, o sea, convergen, o se desplazan lateralmente una respecto a la otra. Y precisamente esta diferente interacción entre las placas genera diferentes tipos de bordes. Tenemos los bordes divergentes, que son donde las placas se separan una con respecto a la otra. Cuando dos placas oceánicas se separan, el magma que se origina por fusión parcial del manto asciende a la superficie y fluye sobre el suelo marino y da lugar a la formación de una nueva corteza oceánica. Al continuar separándose las placas, esta nueva corteza oceánica es arrastrada hacia los lados y deja lugar para que ascienda más material del manto que empuja, y así continúa la separación de las placas. Un ejemplo típico es la dorsal mesoceánica, que se encuentra ubicado en el centro del Océano Atlántico. Ahora, por supuesto que si se está creando continuamente nuevo fondo oceánico y la Tierra no está creciendo, esto significa que la creación de una nueva superficie debe ser compensada mediante la destrucción de una superficie antigua en algún otro sector de nuestro planeta. A la inversa, si dos placas se alejan una de otra, esto significa que en algún otro sector dos placas se están acercando entre sí. Esto da lugar al segundo tipo de bordes, los denominados bordes convergentes. Es en donde dos placas chocan por tener movimientos con direcciones opuestas. La más densa se hunde debajo de la menos densa a lo largo de lo que se conoce como zona de subducción. La placa que subduce se va hacia el interior del manto, calentándose y fundiéndose parcialmente. Las zonas de subducción son donde se localizan los terremotos muy fuertes y el vulcanismo más intenso. El anillo de fuego alrededor de los márgenes del Océano Pacífico está relacionado exactamente a las zonas de subducción encontradas alrededor de los bordes de las placas del Pacífico. La segunda situación es cuando las dos placas que chocan tienen la misma densidad. Entonces ahí lo que se produce es un engrosamiento cortical, como lo que pasa en los Himalayas. Ahora, el tercer tipo de bordes son los bordes transformantes. Estos límites ocurren cuando dos placas se deslizan de forma más o menos paralela entre sí. El ejemplo clásico es la falla de San Andrés en California, donde las placas norteamericana y pacífica están pasando por este límite, que es donde se localizan muchos terremotos. Ahora, bueno, espero que les haya resultado interesante y que nos veamos pronto en un nuevo video de Geocast. Ahora los invito a suscribirse, dar un me gusta y dejar comentarios si quieren. Hasta luego. Uy, mirá, un bluebell. Tengo una gran idea. Y no hay mejor modo de cerrar un video de Geocast que con un riquísimo helado. Y ustedes no se olviden de darnos un me gusta, de dejar los comentarios y nos vemos en el próximo video.